decir que quiero estar en la eternidad diciendo santo, santo, santo. Necesitamos este tiempo, pero necesitamos que nuestra vida diaria sea en comunión. Y es hermoso vivir esto porque el día de ayer veníamos de una jornada bastante extensa. En la mañana en Maracay estuvimos en un evangelismo increíble. Teníamos ya tiempo orando por esta actividad y el Señor ha cambiado nuestros planes de una manera asombrosa. El jueves de esta semana que pasó, estuvimos en el terminal de Maracay y nuestro enfoque principal era con los indigentes. Eso era lo que Dios había puesto en nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo cambió nuestros planes al llegar al terminal, que se fue la luz, encontramos pocos indigentes y terminamos en un seguro social, en un hospital, y ahí también conseguimos a otras personas que estaban en situación de calle y pudimos predicarles el evangelio, pudimos decirle, aquí está un alimento que te va a saciar por 2 horas, pero esta es la verdadera palabra que puede transformar tu vida. Personas llorando, diciendo que querían entregar su vida a Cristo. Y ayer lo evidenciamos nuevamente. Vimos personas sedientas de la palabra, personas que anhelaban que tocaran su puerta para poder escuchar el mensaje del evangelio. Pero también hay una realidad en otro lado del mundo, y es que hay reportes que en Irán la iglesia se establece en taxi. Las personas tienen que montar a los que quieren evangelizar dentro de un carro para aprovechar una carrera de 3 a 5 minutos para poder predicarle el evangelio. Y si esa persona quiere ser cristiano, va a seguir frecuentando un automóvil. Ahí no hay pantallas, ahí no hay versículos que poner, ahí no hay nada de espectáculo, solamente el Espíritu Santo y 2 personas que quieran seguirle. Pero esa es la realidad que viven nuestros hermanos en otros países. Y a veces decimos, no, es que Latinoamérica no está dentro de esta estadística. Y quiero que sepas que dentro de la estadística de Puertas Abiertas, Colombia es uno de los países más grandes en nivel de persecución de cristianos. O sea que estamos al lado de una realidad que va a llegar a nosotros porque creemos en su palabra, de que así como decimos, Señor, bendíceme, también anhelamos que vengan esos tiempos en donde la persecución va a ser tanta que poder predicar el evangelio en las calles nos va a costar hasta la vida, así como en la iglesia primitiva. Y eso viven nuestros hermanos en el resto del mundo, pero por eso hoy queremos hablar específicamente de algo de historia de la iglesia. Y por eso se titula Misión y Orden, porque de ahí parte todo, como el Señor nos fue encomendando lo que teníamos que hacer antes de ascender a los cielos. Resulta que en el año 300 después de Cristo inició la mayor persecución que los cristianos habían experimentado. Los cristianos no podían predicar en las calles, no podían vivir su fe abiertamente. Y esto era porque el imperio romano tenía controlado todos los sectores. Y ya de hecho no había solamente un emperador, sino que ya habían 5 y el control era masivo. Pero aquí vemos que esas personas evangelizaban uno a uno. Se iban así tal cual como en las calles, en lo que le acabo de contar de los taxis. Estas personas iban uno a uno. También se reunían en las casas. También corrían el riesgo de muerte porque era como la iglesia funcionaba al inicio, después que Cristo ascendió. Resulta que también por convertirte te podía costar tu trabajo, te podía costar tu familia, podía costarte libertad, incluso tu propia vida. Porque no había manera de que tú dijeras que eras cristiano sin que esas personas pudieran juzgar el hecho de que no adorabas a su Dios, de que no te rendías ante ellos, de que tenías reuniones en tus casas y no sabían por qué, pero sobre todo porque el número de cristianos crecía considerablemente. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, vemos que en la predicación de un Pedro se unían 5,000, se unían 3,000, se unían 1,000. Si tú predicas hoy en una estación del metro, ¿cuántos se unen? Si hay uno que te da el número, bueno, y si te responde en la semana, gloria a Dios. Pero esta predicación iba en aumento y era porque los apóstoles estaban predicando con autoridad porque eran testigos de lo que había hecho Cristo aquí en la tierra. No había manera de dudar. No había manera de decir, ¿cómo le predicamos a esta persona? ¿Qué le vas a decir primero? ¿Le vas a hacer la oración de fe? No, Pedro se levantaba y decía, esto fue lo que yo viví. El Señor me rescató de esto. Por eso Saulo podía predicar de esa manera, porque no predicaba con arreglos ni con frases estupendas, sino que predicaba desde su testimonio, desde lo que vio y creyó. Por eso las conversiones en ese momento eran profundas y eran conscientes. Y a partir de ello se convertían en mártires. Y la sangre de un cristiano era la semilla de esos mártires, era una semilla para otro cristiano. Porque cada vez que morían
cristianos en esa época, otro veía que alguien era capaz de morir por una causa, y no una causa que iba a pasar, como dijo Gamaliel, que no se encuentren luchando con Dios, sino que esto iba a prevalecer en el tiempo. Y por eso otras personas se convertían. Es necesario que nosotros echemos una mirada al pasado para evaluar cómo estamos en nuestro presente. Y es porque la iglesia, más que una institución en ese momento, era un movimiento que no podía parar la política, no lo podía parar el emperador. Simplemente fluía porque su Espíritu Santo los estaba guiando. Pero resulta que después, en el año 313 más o menos, llega un tratado que hicieron en ese momento con Constantino. Y Constantino entrega los templos a los cristianos. Es decir, hay legalidad para los cristianos. La iglesia obtuvo estabilidad y se fundamentaron más porque empezaron a crear las estructuras. Ya había un lugar en donde recibir a las personas, ya había un lugar para hacer el culto que estamos haciendo en este momento, ya no te metían preso por decir un gloria a Dios en la calle, ya todo había estado un poco más normal dentro de toda la persecución que ellos estaban viviendo. Y se les habían entregado todos estos templos. Pero esto produjo dos efectos. El primero es que la iglesia obtuvo estabilidad y expansión masiva. La iglesia antes no podía reunir demasiados miembros públicamente, pero ahora sí, ahora los servicios se abarrotaban y hacían 1, 2, 3, 4 servicios. Suena como ahora, ¿no? Ahora hacemos un congreso y tenemos que hacer otra función. Incluso en las mega iglesias ahora hay que hacer una cola tremenda para poder entrar a un servicio. Incluso te traducen en otros idiomas. En ese momento no era así. Obtuvo estabilidad porque ya no tenían que estar corriendo de un lado a otro, sino que ya podían hacer agenda. Esa fue una de las consecuencias que vemos y es positiva, porque la iglesia iba avanzando. La iglesia iba a poder globalizarse. Pero también tuvo un segundo impacto o un segundo efecto, y es que estaba el riesgo de la comodidad espiritual. Porque cuando los cristianos no tenían el templo, sabían que tenían que ir a la casa del hermano o a la casa de ese inconverso a predicarle. Pero una vez que se encierran en los templos, dicen, bueno, cuando las personas vayan acercándose, cuando otros traigan a otras personas, pues ahí hacemos el trabajo. Y quizás esto no se vio tan fuerte porque no es una estadística que quizás fue alarmante, pero de poquito en poquito el número de la evangelización fue disminuyendo porque se concentraron en las actividades que tenían dentro de las 4 paredes. Entonces, aquí hay un diseño que Jesús estableció originalmente. Y es un versículo que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, específicamente el versículo 15. Y dice, id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. El diseño de Jesús nunca fue una iglesia centrada en un solo lugar físico. Nunca fue que se estableciera la iglesia en Petare y ahí se iba a acomodar todo el mundo y todos tendríamos que venir a recibir es acá en Petare. De hecho, hay un libro llamado Incendiario que hace poco lo tuvimos en parte de nuestro discipulado y ahí habla de una estadística que dice que si nosotros necesitáramos pasar tiempo con Jesús y Él no hubiese ascendido y no hubiese enviado su Espíritu Santo, la cola que tendríamos que hacer sería interminable. Y en el momento que te sentaras con Él, probablemente tendrías unos 0.03 segundos. Ni siquiera le pudieras decir, Señor. El Señor ascendió para que tú pudieras tener al Espíritu Santo. Pero su propósito con la iglesia es que la iglesia fuera en movimiento, no se estacionara, no estuviese en un solo lugar. Además, que aquí el verbo principal es id. El Señor dice anda. En otras versiones dice ve, id, anda. Este verbo como tal explica que es movimiento, expansión, contacto con la sociedad, evangelización activa. Y es porque la iglesia debe ser enviada, no solamente debe ser reunida. Es hermoso que nosotros vivamos las reuniones. Increíble. Todos queremos estar unidos en armonía, compartir el pan, pero la iglesia necesita ser enviada fuera de sus 4 paredes, fuera de sus comodidades. Necesitamos ir a donde el Señor nos está enviando. ¿Por qué? Porque queremos ser siervos obedientes. No porque a mí me provoque viajar, no porque yo quiera ir a Maracay, no porque yo quiera venir a Caracas, no porque yo quiero ir al grupo de conexión allá. Soy siervo obediente y la obediencia no se trata de tu comodidad, de mi comodidad, ni de lo que te gusta ni de lo que me gusta. Se trata de cumplir con nuestro Señor porque es un mandato. Cuando usted estaba pequeño y su mamá le decía, bájate de ahí, usted se bajaba porque era un mandato, usted tenía que obedecer si no habían consecuencias.
Y lo mismo pasa acá. El Señor nos está diciendo, id, porque es necesario que haya expansión, contacto con la sociedad. Y el templo puede ser un lugar de preparación, pero la misión principalmente tiene que ocurrir fuera del templo. Aquí nosotros podemos atender a otros hermanos, podemos dar consejerías, podemos dar discipulados, podemos seguir instruyéndonos en la palabra, pero la misión principal está en las calles. La misión principal está en aquellos que no han oído todavía el evangelio, en esas etnias en donde no se ha escuchado nada de su palabra, pero a veces lo vemos así. No, yo voy a ir para los que no saben hablar español. No, hay gente que sabe hablar español, que probablemente sea un vecino tuyo y que jamás se han sentado a predicarle el evangelio. Ahí es donde empieza el cumplimiento de id. Ahora, la gran pregunta acá es que el orden que muestra esto es que alguien cree y comienza una nueva vida. Quiere decir que entonces nosotros vamos a seguir esperando que la gente venga o vamos a ir. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Encerrarnos en la iglesia a esperar que las personas vengan o cumplir con el mandato de ir? Hay otro orden y es que la misión no termina cuando alguien escucha el evangelio. Ayer lo hablábamos con el tema del evangelismo. No es suficiente que alguien simplemente diga confieso a Cristo como mi Señor y Salvador. Ahí no termina la misión. Esa persona debe ser discipulada. Esa persona va a hacer expansión del evangelio. Es decir, nuestro deber es que esta persona crea, se multiplique y entienda que es parte fundamental en el plan de Dios. Entonces, el orden es del segundo versículo. Vamos a ponerlo atrás. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí hay algo bastante espectacular y es que el Señor nos está diciendo que para ser salvo hay que creer y hay que bautizarse, dice, ¿verdad? Pero no está diciendo específicamente el que se bautice es el que va a ser salvo. No, el texto no está enseñando eso. El texto está enseñando que tú debes creer, pero que también debe haber un orden en el que tú públicamente puedas expresar tu fe, en el que tú públicamente te conviertas al Señor y digas, muero para el mundo, vivo para Cristo. Y de esa manera hay multiplicación. Es decir, el orden correcto es creer, identificarse públicamente y luego vivir como discípulo, no en otro orden. No como nosotros queremos saltarnos los pasos, sino obedeciendo lo que dice su palabra. Ahora, la pregunta que nos hacíamos anteriormente de seguir obedeciendo el id o esperar que la gente venga es porque el cristianismo, paradójicamente, cada vez que perdía un poder político, crecía más la evangelización. Es decir, cada vez que a ellos se les reducía a ir a los templos, porque el emperador les dio los templos, porque Constantino le da los templos, cada vez que ellos perdían algo político, la iglesia crecía porque se incomodaba, porque ya no necesitaba estar todo el tiempo reunida, sino que se esparcía. Es paradójico porque a nivel que avanzaban en estructuras, retrocedían en el evangelismo, pero cuando era lo contrario y se incomodaban, los números iban creciendo. Y así nos pasa hoy en día. Yo veo el repunte del número de evangelización en pandemia y a pesar de que estábamos encerrados por una cuarentena, las personas buscaban la manera creativa de poderles predicar a otros. Habían personas que arriesgaban su vida y se iban a casas de los demás con tapabocas, con alcohol, pero necesitaban predicar. Hay ejemplos de personas que incluso llegaron a hacer predicaciones en lugares, en estacionamientos para que todos los vecinos escucharan, usaban sus carros para que se escuchara en todo el lugar, pero eso no se puede hacer en todos lados del mundo. Eso es un privilegio que nosotros estamos viviendo como cristianos y es porque todo esto apunta a un gran mandamiento. Si nosotros queremos ser obedientes, entonces necesitamos conocer cuál es nuestra misión, hacia dónde vamos, porque no solamente podemos vivir una vida en la que pensemos que compartir nuestro testimonio está bien y ya, sino que necesitamos entender a qué nos mandó nuestro Señor. La gran comisión significa algo que se nos encarga. Es decir, somos comisionados. Dios nos ve como un pueblo sacerdotal. Esto lo dice en 1 de Pedro 2:9. Dice que somos linaje escogido por Dios, pero ahí debemos entender que los comisionados somos tú y yo. Es decir, quienes van a cumplir esta obra de ir a todo el mundo, predicar el evangelio, las buenas noticias de salvación, somos tú y yo. No es una sola persona dentro de la congregación. No es el que hable bonito, no es el que tenga pasaporte, no es el que tenga los recursos. Es que tú y yo estamos comisionados a partir del momento en el que creemos y decidimos ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces,
¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, hoy yo quiero que así como usted estaba clamando hace rato y entendía que era parte fundamental del ambiente espiritual que estaba sucediendo, hoy usted también puede entender que tiene responsabilidad dentro del plan de Dios. Que usted no va como siervo solo, sino que usted tiene un plan que nos une a todos y que usted es parte fundamental en el lugar en el que el Señor lo ha puesto. Puede que esa área de influencia sea en su trabajo, puede que esa área de influencia sea marcada en su familia, porque usted sirve mejor en ese lugar, pero lo importante acá es que la obra no se detiene por tus capacidades, ni tampoco por tus recursos, ni tampoco por cómo eres en este momento. El Señor quiere usar tu vida porque eres siervo que quiere ser obediente. Quiere llevarte a su plan. Y desde el momento en el que creíste y te convertiste en discípulo, entonces ya tienes una tarea contigo. Todos los días que te despiertes y digas, Señor, dame más de tu espíritu. Y recuerda que ya hay una tarea que se te fue asignada. Todos los días de tu vida debes recordar que ya hay algo que se te dijo. Es como que si su hijo viniera todos los días y le dijera, ¿qué hay de desayuno? Y usted le diga, bueno, a mí me decían que si yo tenía hambre, bueno, hay comida, no me decían el menú. Pero si usted va todos los días a Dios y le dice, Señor, pero yo quiero más, el Señor, el Espíritu Santo le va a recordar, anda y predica el Evangelio. Pero lo que nosotros queremos escuchar son cosas asombrosas, cosas que revienten nuestra cabeza, que el Señor nos diga obras específicas, pero si no comprendemos esto primero y somos obedientes, entonces ¿cómo queremos pasar a un siguiente nivel? ¿Cómo queremos correr si no hemos caminado aún? ¿Cómo queremos alcanzar grandes principios si ni siquiera hemos podido obedecer en lo primero? Entonces, es necesario que entendamos esto porque hay muchos mitos alrededor de la Gran Comisión. Hay muchos mitos alrededor de Marcos 16:15 y el primer mito es que la evangelización o la Gran Comisión comienza cuando vamos a lo último de la tierra. Porque dice en Mateo 28 que debemos ir a Judea, a Samaria, a lo último de la tierra. Tenemos que predicar hasta los que no conocemos y no escuchan nuestro idioma. Y la verdad es que la misión comienza cuando salimos de nuestra comodidad y vemos nuestro alrededor. Es decir, tú no necesitas ser enviado a Hungría para cumplir la Gran Comisión. Ya tú estás siendo enviado en la ciudad en la que estás, en el lugar en donde habitas, en el lugar en donde el Señor te ha puesto. Ya tu misión comenzó. Nosotros cumplimos la Gran Comisión cuando entendemos que no estamos viviendo por nuestras propias fuerzas, no estamos viviendo para sí, sino que nos negamos a nosotros mismos y vamos a aquellos que no han escuchado el Evangelio, a aquellos que necesitan al Señor. Pero es necesario dejarnos al lado para poder obedecer esto. Es necesario que entendamos que no somos tan importantes como pensamos, sino que somos siervos obedientes en las manos del Señor y que Él usa como quiere. Porque siempre estamos pendientes de nuestra propia necesidad y el Señor sí quiere que tú estés bien. El Señor quiere que tú ores por tus peticiones. El Señor quiere que tú encuentres bienestar. Pero el Señor quiere que tú empieces a cumplir con su plan y eso empieza el día de hoy. Es más, ya empezaste en este momento. Cuando oraste por tu hermano, ya empezaste a ser parte de la Gran Comisión. El segundo mito es que el evangelismo es solo para quien tiene el don de evangelista. Aquí tenemos a Erika. Erika, como sabe, y tiene elocuencia y es la que puede pasar una hora hablando con una persona y puede agarrar los detalles. Entonces ella es la que tiene el don y ella es la que tiene que ser enviada. Lo siento, pero somos todos. El evangelismo y el cumplimiento de la Gran Comisión es para ti y para mí, es decir, para los discípulos de Cristo. Para todo el que cree, para todo aquel que se haya bautizado, para todo aquel que haya evidenciado a Cristo Jesús. Ese es el que debe ser enviado, no el que tiene el don, sino todo aquel que en él cree. Porque un testigo es alguien que ha visto algo de primera mano y ha creído. Y yo quiero que aquí me levante la mano. ¿Quién ha experimentado el poder de Dios? ¿Quién ha experimentado a Dios en su vida? Levánteme la mano. Entonces usted levantando la mano sabe que usted es enviado, que usted es parte del cumplimiento del plan de Dios. La Gran Comisión es esa asignación en la que somos partícipes activamente del plan de Dios. Es reconciliar al hombre con Dios y restaurar la comunión en la Trinidad. Nosotros predicamos el Evangelio porque hay una separación del hombre con Dios por a través del pecado. Cristo Jesús viene a morir por nuestro pecado y por eso es que nosotros buscamos discipular a las personas para que entren en una vida de comunión con Él.
y no nos soltamos, tenemos un corazón de padres y queremos acompañarlo. Pero es porque el Salmo 24:1 dice que del Señor es la tierra y todo en cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Es decir, toda creación, toda tierra le pertenece al Señor. Y esto es un principio, iglesia, que necesitamos entender. Si la tierra es del Señor, entonces vamos a darle lo que el Señor le pertenece. Somos parte del cumplimiento del plan de Dios. Activamente estamos participando en ello. Porque necesitamos que el reino de Dios se establezca en los hogares, necesitamos que el reino de Dios se establezca en las calles, en toda zona en la que estemos, porque esa tierra le pertenece al Señor. Y le damos el lugar que le pertenece. Además, el Salmo 110:1 dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Nosotros arrebatamos el gobierno de manos del enemigo y lo ponemos al estrado de los pies de Cristo cuando predicamos el evangelio a una nueva criatura. De esa manera nosotros peleamos contra las tinieblas. Si el Señor le está diciendo a Cristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies, necesitamos entender que cuando predicamos, esa persona se convierte en un discípulo, es multiplicador del evangelio, pero esa persona también adquiere un ambiente de discípulo. Esa persona también crea la necesidad de impartir a otros las buenas nuevas de salvación. Y esa persona también entiende que tiene un llamamiento en el plan de Dios. Ahora, ¿cuál es el modelo correcto? Ya nosotros entendimos algo importante. Entendimos que el Señor nos está llamando a poder permanecer como iglesia en la comunión los unos a otros. El Señor nos ha hecho entender que lo que hemos estado viviendo como iglesia en Restauración desde hace unos meses atrás, de entender que restauración en casa es una idea de Dios, que compartir el alimento los unos a los otros en un hogar es idea de Dios, que compartir la cena del Señor es idea de Dios. Hemos entendido esto y lo hemos practicado de manera hermosa. Yo me gozo cada vez que veo en las publicaciones, a los que tengo en WhatsApp, cómo jueves tras jueves ocurren cosas maravillosas en sus hogares, cómo jueves a jueves hay anfitriones que quizás con muchas cargas dentro de su casa, con quizás carencia, con algún problema encima, decide abrir su casa porque entiende que debe ser un siervo obediente. Me gozo yo que soy simplemente una persona más, pero me imagino cómo se pone el Espíritu Santo de feliz, de emocionado, cada vez que usted le abre la puerta a una persona para predicarle el evangelio y no escatima nada de lo que el Señor le ha dado para que esa persona siga creciendo. Pero no hacemos nada si esto es simplemente una reunión más. No hacemos nada si esto es una reunión en la que simplemente se dice, ven como eres, disfruta un tiempo aquí, cómete una arepa en mi casa, mi testimonio es el que va a hacer que tú cambies. No, iglesia. El Señor nos ha llamado a que así como en la iglesia primitiva derramaba su Espíritu Santo sobre los creyentes, así mismo suceda en la casa de cada uno de los hermanos que está acá. Que cada una de las casas sea llamada casa de oración, pero que cada una de las casas se viva el avivamiento. Que lleguen noches en donde usted no pueda parar restauración en casa y tenga que salir a las 11 de la noche porque el Espíritu Santo quiso hacer una obra mayor que la que estaba en el plan que se pasó en un PDF. Que usted pueda darle la libertad al Espíritu Santo de que quizás la prédica se la cambió de un momento a otro porque el Señor necesitaba que oraras por un hermano que venía en aflicción. Pero estamos aferrados a las 4 paredes, estamos aferrados al programa. Estamos aferrados al servicio que dura 1 hora y media y luego me voy. Estamos aferrados a que si escucho una palabra bonita la pongo en el estado de WhatsApp, pero no la vivo. Estamos aferrados a que si el Señor me envió al grupo de conexión, ese es el único lugar en el que debo estar. Pero no vamos al Padre y le preguntamos, Señor, ¿cuál es mi Judea? ¿Cuál es mi Samaria? ¿Cuál es lo último de la tierra para mí? ¿A dónde quieres que yo vaya? Porque hay muchos hermanos que están haciendo obras preciosas. Tenemos y conocemos a misioneros que están al otro lado del mundo y el Señor los ha comisionado a ese lugar. Pero ¿a dónde el Señor te ha comisionado a ti? ¿Dónde el Señor te ha plantado a ti? ¿Le has preguntado a Dios, Señor, ¿a dónde me quieres enviar tú? Señor, ¿por qué yo estoy abriendo restauración en casa, en mi hogar? Señor, ¿por qué yo estoy yendo a este lugar? ¿Le has preguntado a Dios si el lugar en el que estás asistiendo es donde deberías estar? Incluso le has preguntado al Señor, ¿debo permanecer
en Petare, debo permanecer en la iglesia de Restauración. Iglesia, si el pastor, si yo, si cualquiera de los que estamos aquí predicara, usted se tiene que quedar en Restauración porque esta es la iglesia en donde nació, estaríamos completamente fuera de lo bíblico. Porque el diseño de Jesús es que vayan, sean enviados. Yo no puedo retenerlo porque no estoy cumpliendo con lo que dice el Señor. Pregúntese hoy y dígale, Señor, yo debo permanecer en Petare, yo debo permanecer en Caracas, yo debo permanecer en esta iglesia, yo debo permanecer en este continente. ¿En dónde tengo que estar yo? ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? Tengo un anexo, no importa, puedo meter 2 personas. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago para abrirle las puertas a mis vecinos? ¿Cómo puedo servirle a la comunidad? Dame una estrategia creativa. Hace tiempo, con unos hermanos, hicimos una estrategia de evangelización en una de las comunidades de Maracay. Como veíamos que en esa urbanización no salían mucho las personas, sino que entraban y salían en carro, pero que sí paseaban a sus perros, vimos que la urbanización estaba muy sucia. ¿Qué hicimos? Unos carteles con bolsas de basura para poder recoger lo que botaban los perros. ¿Y qué hicimos? En las tarjetas pusimos un mensaje de evangelización e íbamos estratégicamente ciertos días para que cuando la persona recogiera, pudiéramos predicarles y hablarle del Señor. Entonces, el Señor no te ha puesto en esa urbanización, el Señor no te ha puesto en ese lugar simplemente para que tú vivas cómodo, no te ha puesto ahí para que tú llegues más temprano al trabajo, el Señor te ha puesto ahí para que seas embajador de Cristo y puedas cumplir lo que dice Primera de Pedro 2:9, que seas el linaje escogido por Él, que seas el sacerdocio real y que eso no sea algo que te empodere, sino que te lleve a la presencia del Señor santo, santificado todos los días, yendo como un siervo obediente y que seas parte del plan de Dios sin titubear. Porque mayor que nuestra comodidad está el plan de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, si ya entendimos que la comunión, la doctrina, la oración, el compartir es lo que el Señor nos estaba enseñando y que no podemos quedarnos en 4 paredes, es que necesitamos ser enviados. Pero la pregunta es, ¿has entendido que eres valioso en el plan de Dios? No me la respondas. Pregúntate tú mismo, ¿has entendido? Y pon tu nombre, Luis, Said, Wilmer, Abraham. Pregúntate, ¿has entendido que eres parte fundamental en el plan de Dios? Que la gran comisión se cumple si tú eres parte activa del plan de Dios. Que Cristo viene a buscar a su iglesia si tú eres parte activa del plan de Dios. Pregúntate eso. Hoy yo no quiero que veas la gran obra que se está haciendo en Estados Unidos, que se está haciendo en Medio Oriente. Hoy yo no quiero que veas a aquellos misioneros que se están exponiendo un testimonio que es aparatoso, porque prácticamente nos gusta escuchar murieron 500 cristianos en Nigeria y allá están mis hermanos que no pueden ni siquiera predicar la palabra. Yo hoy quiero que te preguntes a ti, con toda la libertad que te ha dado el Espíritu Santo, de tu salir y pegar gritos en la calle, ¿tú estás cumpliendo con lo que el Señor te encomendó? La parábola de los talentos dice que al siervo se le encomendó un talento, al otro se le encomendó 5, al otro le encomendó 10. ¿Y sabes lo difícil de todo esto? Que los primeros 2 multiplicaron lo que el Señor les había dado, pero el tercero le dijo, Señor, como yo te conozco y sé que eres alguien que no cosecha en donde no has sembrado, yo lo metí debajo de la tierra y aquí está lo que me entregaste. ¿Sabes lo peligroso de ser ese siervo? Que ese siervo se excusa, que ese siervo no reconoce que lo hizo mal, sino que ese siervo tiene argumentos y dice, como tú eras así, yo lo hice. Y el Señor lo apartó de él. El Señor lo apartó y le dijo que se fuera en donde hay llanto y el crujir de dientes. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú has multiplicado lo que el Señor te entregó por gracia? Porque eso no te pertenece. Para cuidarlo como lo estás cuidando y tenerlo en una cajita, eso no te pertenece. Que no sea el tiempo en el que estamos tan acelerados que tú tengas que decirle, Señor, pero yo me quedé en mi casa escuchando alabanzas porque desde ahí era donde estaba haciendo el trabajo. Señor, es que yo no le hablé a los de mi trabajo porque yo con mi testimonio era que iba a modelar y ellos iban a convertirse por eso. Señor, es que yo en los momentos que había evangelismo en la iglesia, yo no lo hacía porque mi ministerio es el apostólico. Porque mi ministerio, es el profético. Que no sea ese tiempo en donde el Señor nos pida
rendir cuentas y que nos encontremos fuera del cumplimiento del plan de Dios. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿anhelas ser enviado? Porque puedes entender hoy lo que yo te estoy diciendo y puedes salir de aquí diciendo, gloria a Dios, tenemos que predicar, pero tú anhelas ser enviado. Tú anhelas, como los discípulos, dejar las redes, que en ese momento era lo que trabajaban, y ser enviado. Estás tan aferrado a tu familia, estás tan aferrado a donde creciste, estás tan aferrado a la casa, estás tan aferrado al trabajo, estás tan aferrado a restauración, que no anhelas ser enviado. Que cada vez que llega el momento de orar y decirle, Señor, heme aquí, no lo haces porque sabes que eso puede costar algo importante dentro de ti. Que puede ser que el Señor te diga, sí, hijo, sal del lugar en donde estás. Sí, deja tu tierra. Sí, deja donde estás. Necesito que renuncies a ese trabajo porque te quiero en este lugar. Tú anhelas ser enviado. Olvídate del que tienes al lado. No importa si viniste con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, tu esposa. Olvídate del que tienes al lado. Y pregúntate, ¿anhelas ser enviado por tu Señor? La misión no comienza cuando cruzamos al otro lado del mundo. La misión comienza cuando estamos en la casa, en el trabajo, en la ciudad, en nuestro entorno, porque la iglesia no existe solo para reunirse, la iglesia existe para ir. El cumplimiento de la gran comisión es que volvamos al diseño original de Jesús y es que en lugar de quedarnos encerrados acá donde estamos y celebremos los cultos tan hermosos que se están haciendo y estos ayunos tan espectaculares, usted pueda decir, me reuní con 3 hermanos porque el Señor nos envió a Camatagua, porque el Señor me envió a un pueblo en Trujillo, porque el Señor me envió a una comunidad aquí en Caracas que nadie conoce. Y ahí nos reunimos a orar, salimos y predicamos el evangelio, expulsamos demonios, oramos por esas personas y recibieron al Espíritu Santo. No teníamos pasaje y una persona fue la que nos ofrendó. Alguien nos montó en una pick-up y llegamos a otro lugar. ¿Anhelas ser enviado? ¿O son tus condicionales lo que no te dejan ir a cumplir el plan de Dios? Es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que estoy enfermo, es que mi hijo está pequeño. Es que en el lugar en donde vivo es muy difícil. Iglesia, Jesús tenía la condición de Dios y no usó eso como cosa que aferrarse. Tú no te aferres en tus carencias, tú no te aferres en lo que te falta. Si Jesús se dio completo, tú debes ser como Él y no tener reservas, darte por completo porque nada te llevas, iglesia. Viniste como un bebé sin nada y ¿sabes quién te dio aliento de vida? El Padre. Entonces el que te va a sostener es el Padre, pero Él necesita que tú digas, sí, Señor, yo quiero ser enviado. Él necesita que tú te comprometas. Y yo quiero leer Isaías 6:8 porque es necesario que nosotros pensemos no en base a la experiencia. Yo no quiero seguir escuchando a mis amigos misioneros que digan, fui a tal lugar y allá vi necesidad. No, yo quiero leer la palabra para poder entender que lo que están viviendo mis hermanos es cumplimiento del plan de Dios. Entonces, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy. Envíame a mí. La pregunta que el Señor hoy hace es, ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a enviar a Guatire? ¿A quién voy a enviar a Barlovento? ¿A quién voy a enviar a Caicara? ¿A quién voy a enviar a los guaraos? ¿A quién voy a enviar a los hinduistas? ¿A quién voy a enviar a los islámicos? ¿A quién voy a enviar a los liceos? ¿A quién voy a enviar a otras iglesias? ¿Quieres ser enviado? El Señor te pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esta pregunta tiene que resonar en nuestro corazón porque debemos volver a lo primitivo, en lo que nos lleva a predicar el evangelio cara a cara, uno por uno, y perseverar en ser enviados. En Hechos de los Apóstoles, en más de 3 oportunidades, en el capítulo 13, en el capítulo 16, y gracias a Dios los estamos estudiando en este mes que pasó, veíamos como en medio de un culto el Señor decía, Daniel, vente, Jenny, vente, el Espíritu Santo los envía.
Y la iglesia venía, apoyaba y Jenley y Daniel se iban de una vez de misiones. Y cuando estaban en otro lugar, el Espíritu Santo interrumpía su camino y decía, por aquí no es, es por allá. Iglesia, yo anhelo que eso sea lo que nosotros vivamos hoy en día, que no estemos tan aferrados a nuestra propia vida como para ser la interrupción en el cumplimiento del plan de Dios. A veces oramos, Señor, quita del camino todo tropiezo. Y resulta que nosotros somos quienes estamos poniendo las barreras. Somos nosotros los que estamos impidiendo que el Señor haga la obra maravillosa. Entonces hoy nuestra oración debe cambiar. Hoy nuestra oración debe ser, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Tú estás preguntando a quién envías. Aquí estoy dispuesto. No importa dónde sea. No importa bajo qué condiciones. No importa cuánto tiempo. Porque la palabra también dice que es necesario que vivamos muchas aflicciones para que se cumpla el plan de Dios. Y tú y yo nos estamos aferrando a las aflicciones y no al Dios vivo. Porque es mucho más fácil dejar de hablar de cosas y dejar lo que sabemos que está aquí y nos tiene en toda la nuca, nos está respirando. Porque es mucho más sencillo la comodidad, el problema que ya conocemos. Pero iglesia, yo te digo algo, que el Señor te envíe no es un problema. Que el Señor te envíe es un privilegio. Yo quiero que ahí donde estás puedas meditar esto. Y voy a invitar a que los músicos puedan tocar acá una alabanza para que podamos entender también que la adoración no es esto. La adoración es obedecer. Y si queremos ser siervos obedientes, debemos ser como Abraham, que tomó a su hijo y dijo, el muchacho y yo vamos a adorar. Y lo que iba a hacer era cumplir con lo que el Señor le pidió. Matar a su hijo en sacrificio porque Dios se lo había pedido. Iglesia, hoy tú y yo no vamos a cantar. Hoy tú y yo vamos a adorar. ¿Y sabes cómo adoramos? Obedeciendo.